Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial donde trataremos sobre el uso de los triggers, procedimientos almacenados y los que son transacciones en POSIX. Además veremos cómo llamar a un procedimiento almacenado desde una aplicación Java. Primeramente vamos a crear nuestra base de datos, la que nos servirá como guía en este tutorial. Abrimos el PGMI, introducimos nuestra contraseña y creamos una nueva base de datos. En este caso llamaremos a nuestra base de datos transacciones. Esperamos que se cree nuestra nueva base de datos. Listo. Ya tenemos crear nuestra nueva base de datos. A continuación procederemos a crear lo que son las tablas. Vamos a SQL. Yo tengo predefinido ya el código SQL para crear las tablas. Así que me voy al escritorio y lo único que tengo que es abrir ese SQL. Como podrán ver, vamos a crear dos tablas, una tabla que se llama persona y otra tabla docente. Lo ejecutamos para que se creen y vemos que se ha creado exitosamente. Actualizamos nuestra base de datos y veremos que se nos han creado las dos tablas, docente y persona, y con todos sus atributos: cédula, área, estado civil y estado. Y asimismo en la tabla persona tenemos cédula, apellido, nombre y dirección. A continuación procedemos a crear las funciones. Listo. Aquí tenemos creado una función para insertar personas, para ingresar datos en la tabla persona. Como ven, he puesto a la función insertar personas, ese es el nombre, y le envío parámetros donde le especificamos qué tipo de datos va a recibir. En este caso tiene que ser el mismo tipo de variable que el de las tablas. Dentro del body va lo que nuestra función va a hacer. En este caso va a insertar los valores que llegaron a la función, lo va a insertar dentro de la tabla persona. Lo ejecutamos. Parece que hubo un error. Listo. Ya hemos creado nuestra función para insertar datos en la tabla persona. Actualizamos nuestra base de datos y vemos que se nos ha creado una función que es insertar persona. A continuación también vamos a hacer la misma función, pero en este caso para insertar datos en la tabla docente. Así mismo, quiero la función, pongo un nombre de la función, que en este caso será insertar docentes, y le envío parámetros. Y los parámetros van a ser los mismos que son de las tablas. En este caso cédula, área, estado civil y estado. Y también especificamos el tipo de datos que es. En este caso tiene que ser el mismo tipo de datos de los variables que están en la tabla.
is found, then return true else, nos va a devolver un true si se está correctamente, caso contrario nos va a devolver un false. Ya hemos creado nuestra función insertar docentes, actualizamos. Ahora vamos a comprobar si nuestras funciones realmente, la funcionalidad de nuestras funciones. Ponemos, para llamar a una función tenemos que anteponer la palabra sender, el nombre de la función, y en este caso como le enviamos parámetros, le vamos a enviar los parámetros. Vamos a enviar un número de cédula, un apellido, un nombre y una dirección. Lo ejecutamos y vemos que se ingresó, devolvió un true, que quiere decir que se insertó dentro de la tabla. Actualizamos y vemos que dentro de la tabla persona se ingresaron datos, quiere decir que nuestra función sí se ejecutó. Ahora vamos a comprobar la función insertar docente. Vemos los campos que tiene docente. El docente tiene los campos cédula, área, estado civil y estado. El tema número de cédula. Inglés, soltero y un estado activo, activo. Ejecutamos y vemos que se ha ingresado. Nos volvió un valor true, quiere decir que se ha ingresado. Actualizamos nuestra base de datos y vemos que en la tabla docente se han ingresado los datos. Bien, y hemos creado nuestras funciones. A continuación vamos a crear lo que son los triggers. ¿Qué son triggers? Triggers es también conocido como disparadores. Son acciones que se ejecutan por determinados eventos. Es decir, mediante si ocurre un insert, un update o un delete. En ese caso se ejecutan los triggers. A continuación, obviamente vamos a crear una función que nos va a retornar un trigger. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función nos va a comprobar que los campos, o sea, al momento de ingresar los datos dentro de la tabla, va a comprobar que no estén vacíos. Comprobamos que si es vacío, nos va a botar una sección, que en este caso será de no se insertó cédula. Asimismo, que si el campo apellido está vacío, no se insertó el apellido. Que si no se insertó el campo nombre está vacío, que no se insertó el nombre, y así sucesivamente con la dirección, que si está vacío, que no se insertó la dirección. Bueno, lo ejecutamos y vemos que se nos haya realizado satisfactoriamente. Actualizamos nuestra base de datos. Y vemos que se nos crea una función, una función trigger de validar persona.
Asimismo, vamos a hacer una función trigger para validar a docentes que no se ingresen en un campo vacío. Creamos la función que nos va a devolver un trigger. En este caso se va a validar docente, y así mismo que para que los campos no estén vacíos, y caso contrario que nos devuelva un error si están vacíos. Lo ejecutamos y vemos que se ha ingresado correctamente. Actualizamos y vemos que se nos ha ingresado nuestra nueva función trigger, que es validar persona y validar docente. A continuación vamos a crear lo que ya es un trigger. Okay. Tenemos un trigger validar. El trigger, ahí especificamos que haga un trigger, el nombre del trigger, el momento donde quiera, si quiere que ocurra antes de insertar o actualizar. Es decir, va a ocurrir antes que se actualice o se inserte en la tabla persona y a la función a que va a llamar. Es decir, validar persona, la función que hemos creado anteriormente. Es decir, llamará a la función validar persona, la que hemos creado. Lo ejecutamos y vemos que se ha realizado satisfactoriamente. Actualizamos y nos vamos a la tabla persona. Y vemos que se nos quedó el trigger validar, y a su vez que va a contener la función que es validar persona. Para que tenemos que crear el trigger para llamar a la función validar docente. Ponemos que le asignamos la tabla docentes y le llamamos a la función validar docentes. Lo ejecutamos y vemos que se crea satisfactoriamente. Lo actualizamos y vemos que se ha ingresado el nuevo trigger que va a contener la función validar docente. Ahora bien, vamos a comprobar si nuestros triggers funcionan. Ejecutamos esto, le enviamos un campo vacío a la cédula, y como ven nos va a botar el error que no se insertó la cédula. Es decir, se va a ejecutar este trigger que contiene esta función validar persona, que no nos va a permitir si está vacío. Como ven que está vacío, nos va a botar ese error que dice no insertar cédula. Ahora vamos a enviarle un valor vacío al campo apellido. Ejecutamos y como ven nos bota el error que no inserta el apellido. Así mismo, está la condición que si apellido es vacío, que muestra una excepción que no inserta apellido. Ahora vamos a comprobar el trigger de la función insertar docente. Enviamos vacío a la asignatura, al campo asignatura. Ejecutamos el trigger y vemos que no se insertó el área. Como ven, hemos podido comprobar que los triggers sí funcionan. Vemos que vino esta función, preguntó si estaba vacío, y como estaba vacío, botó una excepción que no se insertó el área.
Una vez que hemos comprobado que los triggers y los procedimientos almacenados funcionan en nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es ejecutarlos directamente desde una aplicación Java, para lo cual vamos a utilizar un IDE que es el ICLICE para programar la conexión y cómo llamar esa función desde un programa. Bueno, abrimos Eclipse. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y le vamos a poner un nombre que sea transacción. Vamos a crear unos paquetes. Le vamos a poner el nombre de interfaz. Creamos otro paquete con el VLL, la cual va a contener una clase la que nos va a permitir llamar a las funciones. Creamos un nuevo paquete, el cual llamaremos conexión BCD. Perdón, DAT. Bueno, para la clase DAT, lo único es va a copiar una clase que ya ha tenido creado anteriormente. El DAT lo que nos va a permitir es crear una conexión directamente con la base de datos. Ya, ok. Ya hemos abierto nuestra clase y vemos que creamos una variable con la que nos va a permitir para realizar la conexión con la base de datos. Además, creamos un boolean que nos va a indicar que si la base de datos se conectó, y un statement para definir la sentencia de consulta. Creamos una clase conexión conectar que nos va a hacer conectar con nuestra base de datos. Aquí vamos a definir el tipo de JDBC que vamos a ocupar. En este caso es Postgre localhost, que es la ubicación de la base de datos, y en el siguiente campo es donde va el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. En este caso, transacciones, que es la base de datos que hemos creado, el usuario y su contraseña. En mi caso es 12345. Bueno, adicionalmente en este programa vamos a crear, como lo mencioné anteriormente, lo que son transacciones. ¿Qué es una transacción? Una transacción es que me permite ejecutar varias sentencias nos permite ejecutar varias sentencias en un conjunto, es decir, que se ejecuten dos inserts en un solo momento. ¿Para qué es importante una transacción? Una transacción, como ya lo mencioné, que podemos realizar dos inserts en un momento, pero ¿qué pasa si en un insert ocurre un error? En el segundo insert ocurre un error y queremos que los datos de ambos inserts se guardaran en la base de datos, pero ocurre un error en el segundo insert y solo se ingresa en el primero. Esto generaría un error. Por lo tanto, existen las funciones de commit y rollback. Commit, cuando se ejecuta un commit, es que se va
ya directamente a guardar en la base de datos. Pero si algún error ocurriera, se utiliza el rollback, lo único que hace es deshacer lo que se hizo en la base de datos, es decir, deshacer los selects, los insets, perdón. A continuación vamos a crear lo que son los BLL. Como ya mencioné, son esto donde nos va, es la clase donde nos va a llamar la función que hemos creado en la base de datos. Creamos una variable tipo boolean. Vamos a crear el método que para insertar personas. Lo cual va a recibir las variables que se va a grabar en la base de datos. Creamos un string cédula, string apellido y un string nombre. Y string dirección, que son los datos que se van a almacenar en la base de datos. Como es un valor, un método de retorno, creamos un boolean estado igual a false. Es decir, este método es para un retorno que devuelve true si se insertó o devuelve un false si en caso que vaya a ocurrir un error. Retornamos estado. Creamos una variable string str, la cual va a contener la sentencia SQL. Ponemos select insertar persona. Lo que estamos haciendo en este momento es llamar a la función insertar persona y le vamos a enviar los parámetros. En este caso le vamos a enviar los parámetros cédula, apellido, nombre y dirección respectivamente. Cerramos comillas simples. Bien, la variable str va a almacenar el código, la sentencia SQL
continuación vamos a crear la instancia para enviar la sentencia directamente que se ejecute en la base de datos. Primeramente vamos a importar las librerías. .sql con statement y vamos a instanciar la clase que es conexión. Ok, entonces si queremos una variable de tipo lo declaramos null y creamos un try-catch. Dentro lo puedo poner un if si conexión bd punto con es con iniciar commit, perdón, de acuerdo a iniciar el commit para que controle el caso de que ocurra un error al momento de insertar datos dentro de las tablas. Asignamos la conexión, queremos una nueva conexión a la base de datos. Y le vamos a enviar la sentencia SQL. En este caso el STL que contiene la sentencia. Cerramos nuestra conexión a la base de datos. Y vamos a imprimir nuestra sentencia. Y ponemos que estado es true, es decir, que sí se ejecutó, que sí se guardó. Caso contrario, ponemos un mensaje que no se ingresó. Y vamos a mostrar el error que se generó. Bueno, ahora vamos a hacer el método para insertar docente, que es básicamente lo mismo, lo único que cambia son los atributos. Ponemos la clase de insertar docente, el método, y le cambiamos las variables. En este caso va a recibir la cédula, área y estado civil. También el estado, que si está activo o inactivo. Cambiamos de área, ponemos estado civil, y estado. Quitamos ese if, iniciar con mi, ya que lo hemos inicializado al realizar el primer inicio.
Vamos a la conexión BDE y vamos a llamar al método actualizar, es decir, el que va a ejecutar el commit, o sea, que si no existió error en los ingresos, que ya de golpe se ingresen a la base de datos. Ponemos un mensaje que se insertó al registro. Caso contrario, si hubiera un error, uno estación lo que hace deshacer, que va a ser el rollback, es decir, va a deshacer las sentencias que se ejecutaron. Es decir, si ocurrió un error en la segunda tabla y en la primera no, deshace igualmente el ingreso de la tabla 1. Tenemos un estado falso. Bien, ya tenemos creado nuestra parte de los procedimientos. Ahora vamos a crear una interfaz gráfica para realizar los ingresos. Es decir, vamos a crear un formulario para ingresar datos en la base de datos a través de las funciones. Creamos una nueva formulario de registro. El IDE que utilizo es Java Eclipse, lo cual tiene un visualizador gráfico que nos permite arrastrar los botones. Bien, ahí tenemos nuestra ventana sobre la cual vamos a hacer nuestro formulario. Ponemos null para que ubicar los componentes en cualquier lugar del ponemos nombre de cédula, son etiquetas que va a indicar qué datos se deben ingresar en los campos. Tenemos una etiqueta LB de apellido. Ponemos nombre. Ponemos una etiqueta para la dirección.
estado civil, una etiqueta para el estado civil. Ahora vamos con las cajas de texto, donde se va a ingresar lo que es la cédula, aquí mismo una para el apellido, otra para el nombre, dirección, área y estado civil. Colocamos TXT apellido, el nombre de las cajas de texto. Le damos nombre TXT nombre. TXT TXT no ya modificamos por TXT dirección. Asimismo TXT área, TXT área. Perdón, TXT estado civil. Bueno, para el estado vamos a ocupar lo que es un checkbox. Primeramente ponemos una etiqueta LBD enunciado que va a indicar que esos registros son de la tal persona. Y va a ser de la tabla docente. Ok. A continuación, como dije, el estado vamos a utilizar lo que es un checkbox. Y ponemos un valor estado. Esto es muy grande y vamos a se visualiza. Ya tenemos creado nuestro formulario. Ahora lo que vamos a es asignarle un botón. ¿Qué hace el botón? Va a tener un escuchador que cuando presione ese botón envíe los datos a guardar en la base de datos. Ponemos botón guardar. Ok.
Ya, ahora vamos a crear el método que es guardar, en este caso para extraer los datos de la caja de texto y enviarlos a los métodos de guardado, tanto de insertar persona como de insertar docente. Programamos método private void guardar. La cual vamos a crear las variables para almacenar cada dato de la caja de texto, en este caso la cédula que se encuentra almacenada dentro de la caja de texto cédula, así sucesivamente para los demás cajas de texto, apellido, dirección, nombre, área y estado civil. El getText me va a permitir obtener los datos que están desde la tabla. Es decir, un método propio de la caja de texto. Nombre.getText, que como ya lo mencioné, nos va a obtener lo que está escrito dentro de la caja de texto. Dirección, string área. Y string estado civil. Punto getText. El string estado que va a almacenar el estado. Haremos check estado punto inselect, es decir, este nos va a permitir que si el estado ha sido chequeado, que estado va a ser igual a activo, caso contrario que va a ser inactivo. Listo, ya tenemos las variables que van a almacenar lo que se escribió dentro de la caja de texto. Ahora lo que únicamente es que vamos a hacer es enviar esos datos a guardarlos. Por lo tanto, vamos a llamar a el método insertar persona, que era un método que nos retornaba un true o un false.
se le dio un pequeño error. Ok, perdón. Lo que me faltaba es que hacer la clase. Hacemos la clase BLL persona 2, la cual asignamos una variable de conexión. Ahora sí vamos al método conexión punto y llamamos al método que dice insertar persona. Como ven, ahí es donde le vamos a enviar los parámetros cédula, apellido, nombre y dirección. Hacemos un if, ponemos que sin insertar persona como ven, hemos creado un if que si insertar persona es verdadero, se va a entrar a ingresar el siguiente registros en la tabla. Es decir, que si se insertan los datos en la base de datos correctamente, va a entrar por la siguiente condición, que va a ingresar los datos en la tabla docente. Lo mismo, instanciamos al método insertar docente y le enviamos sus atributos. Viene otra conexión, una condición que si insertar docentes también es igual a true. Presentamos un mensaje que diga que sí se registraron correctamente. Ok, ahora lo único que hacemos es añadir el evento al botón, que cuando presione llame a ese método guardar. Vamos ahí. Lo único es llamamos al método guardar. Listo. Ya hemos tenido nuestro formulario. Ahora vamos a proceder a ejecutarlo para ver si funciona. Tiene que funcionar. Vemos ahí nuestro formulario que hemos creado. Vamos a ingresar datos. Tenemos apellido Méndez, Luis de pasaje, y vemos los atributos a tabla docente: matemática, soltero y un estado activo. Chequeamos y guardamos. Como pueden ver, que se inicia la conexión, se conectó, envía la sentencia. Al parecer ocurrió un error.
había que, perdón, me he equivocado que estamos volviendo a llamar la función de tal persona, en este caso sería función docente. Por eso es lo que ocurrió el error. Se deshizo la operación. Así como ven, se ejecutó el commit, es decir, que les damos datos, pero como ocurrió un error, no se guardaron en la base de datos. Como ven, lo que prueba es que la transacción, si la parte de transacción se está ejecutando. La ejecutamos nuevamente y ingresamos los datos en la tabla. Si queremos, podemos guardar y vemos que se insertó el registro, se insertó el registro. Vemos que si actualizamos nuestra base de datos, nos vamos a las tablas persona y vemos que se ingresó los datos, los C4, los datos del formulario. Así mismo, matemáticas, soltero y activo. Ahora vamos a probar si nuestro trigger, también nuestro disparador, se está ejecutando. Vamos a enviar un campo vacío. Vamos a ver los campos vacíos. Estado, voy a guardar. Si vemos que nos botó un error que dice no se ingresó, y vemos que nos botó el error que nos dice que no se insertó el nombre. Bueno, no se ingresó el nombre. Ahora llenamos los atributos y vamos a ver si nuestro disparador de la tabla docente también funciona. Borramos el área, mandamos vacío, ponemos guardar y vemos que también nos bota un error. Eso quiere decir que nuestro disparador de la tabla también funciona. Vemos que cuando ocurrió un error no se han guardado los datos en la tabla, ya que eso es gracias a la transacción, que si ocurre un error se va a ejecutar el rollback que va a deshacer los cambios que se hicieron en esa tabla. Bueno amigos, eso es todo, espero que les haya servido. El código fuente, los SQL de las funciones están en un blog cuya dirección os dejaré en la descripción de este video. Espero que les haya servido. Será hasta otra ocasión. Gracias.